Hola amigos, bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy os traigo una receta con coliflor súper deliciosa y además muy fácil de hacer. Quedaros conmigo hasta el final para ver los ingredientes y el modo de preparar. Y de paso os podéis suscribir al canal si aún no lo habéis hecho. También podéis activar la campanita para estar al día con todas las novedades. Y además, si os gusta esta receta, no olvidéis de dejarle un me gusta y compartirla con vuestros amigos en las redes sociales, porque a mí me ayuda muchísimo. Y ahora vamos a empezar con la receta. Tengo aquí una coliflor de aproximadamente 800 gramos que la he cortado en arbolitos. Los arbolitos que son más grandes ahora mismo los voy a cortar por la mitad, porque de esta manera todos los arbolitos de coliflor se van a cocer en el mismo tiempo. Aquí tengo una cacerola donde he puesto agua. Le voy a añadir también una cucharadita de sal y luego voy a introducir los arbolitos de coliflor dentro de la cacerola. Después de añadir la coliflor en la cacerola, si hace falta un poquito más de agua, se añade hasta que está cubierta. Se tapa la cacerola y se lleva la coliflor al fuego. La vamos a cocer durante 6-7 minutos desde el momento que el agua empieza a hervir. Una vez que la coliflor ya está cocida, la vamos a sacar en un colador y la dejamos a escurrirse muy bien. A continuación vamos a preparar la salsa bechamel y para eso vamos a poner una sartén al fuego, preferentemente que sea antiadherente. Le añadimos un buen chorrito de aceite, como unas 3-4 cucharadas, y dejamos que se caliente muy bien. Cuando ya está caliente vamos añadiendo unos 100 gramos de jamón curado cortado en dados pequeños. Vamos a rehogar el jamón durante 1 minuto aproximadamente, solamente para que suelte su sabor en el aceite. Si no os gusta con jamón curado, podéis sustituirlo con jamón cocido. Bajamos un momento el fuego y vamos a sacar el jamón de la sartén en un plato. Ahora en este mismo aceite vamos a preparar la salsa bechamel. Añadimos un diente de ajo bien picado. Añadimos también media cebolla bien picada. Si no os gusta encontrar trozos de cebolla en la salsa, podéis pasarla por un rallador. Salteamos la cebolla junto con el ajo durante un par de minutos, removiendo de vez en cuando a fuego moderado. De esta vez no añadimos sal a la cebolla porque el jamón ha soltado bastante sal en el aceite. Ahora vamos añadiendo 50 gramos de harina y vamos a remover muy bien para que se incorpore con la cebolla y el ajo. Vamos a cocinar la harina un par de minutos a fuego medio bajo, removiendo con la cuchara. Una vez que hemos cocinado la harina, vamos a empezar a añadir la leche poco a poco. Son 500 mililitros de leche que tenemos que echar a la salsa. Después de añadir una pequeña cantidad, vamos a remover hasta que esté bien incorporada con la harina. Podemos cambiar la cuchara por unas varillas porque de esta manera se va removiendo mucho mejor. Añadimos un poco más de leche y seguimos removiendo hasta que esté incorporada con la harina. Y seguimos así hasta que tenemos toda la leche añadida. No paramos de remover hasta que vamos a obtener una crema fina y sin grumos. Una vez añadida toda la leche, vamos a cocer nuestra salsa bechamel hasta que va a conseguir la consistencia deseada. Si la queréis más líquida, si la queréis más espesa, ahora depende del gusto de cada uno.
A esta salsa no le voy a añadir nada de sal porque antes de apagar el fuego le voy a añadir el jamón y este ya va a soltar en la salsa su sabor y su toque salado. Le vamos añadiendo un poquito de pimienta molida y si os gusta la nuez moscada también podéis añadirle un poquito. Cuando nuestra bechamel ya ha espesado, le vamos añadiendo el jamón troceado. Removemos muy bien para que el jamón se incorpore en la salsa. En el caso que vais a sustituir el jamón curado con un jamón cocido, recordad que tenéis que añadirle un poquito de sal a la salsa. Ya tenemos la bechamel lista, ahora podemos apagar el fuego y vamos a seguir con la receta. Tengo aquí una fuente apta para el horno donde voy a empezar a colocar la coliflor. Ahora por encima de la coliflor vamos añadiendo la salsa bechamel. La vamos repartiendo por toda la superficie. El horno se va a precalentar a 200 grados centígrados o 392 grados Fahrenheit con calor arriba y abajo. Una vez que hemos puesto la salsa bechamel, le añadimos también un poquito de perejil verde bien picado. Y al final le añadimos 70 gramos de queso rallado. Yo he utilizado una mezcla de 4 quesos, pero podéis utilizar cualquier tipo de queso rallado que se gratine muy bien. Llevamos la coliflor al horno para unos 15-20 minutos aproximadamente o hasta que el queso esté bien fundido, que tenga un gratinado perfecto. Y después de 20 minutos, fijaros, he sacado la coliflor del horno, tiene una pinta estupenda y os digo que huele genial. Como podéis observar, tiene un gratinado espectacular. La mezcla de los 4 quesos le ha dado una pinta estupenda. Ahora voy a cortar una porción y os voy a enseñar para que veáis cómo ha quedado de rica. Mirad qué buena pinta tiene emplatada. Se ha quedado bien tiernita, con la salsa bechamel que tiene un sabor espectacular y el queso fundido, vamos, es una combinación perfecta. Os invito a que preparéis vosotros también esta receta porque estoy segura que os va a encantar. Y además, como habéis visto, es muy fácil de hacer y en poco tiempo. Amigos, hasta aquí la receta de hoy. Espero que os haya gustado y si es así, no olvidéis de darle al like, compartir el vídeo y suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. No olvidéis de darle a la campanita para que os avise cada vez que subo una nueva receta. A mí me podéis seguir también en las redes sociales, os voy a dejar los enlaces en la descripción de este vídeo, donde también podéis encontrar el enlace a mi blog de cocina. Podéis entrar porque allí vais a encontrar una gran variedad de recetas escritas. Dejadme un comentario y decirme qué tal os ha parecido la receta de hoy. Gracias a todos por vuestra visita, cuidaros mucho y hasta el próximo vídeo.